Me encuentro con Miguel Ángel Remire Oces, doctor en psicología y presidente de la Asociación Jesús Solidario. Bienvenido, doctor Miguel Ángel. Hola, buenos días. Mucho gusto, Norma, de dialogar un ratito con usted. Bueno, sí, el objetivo de esta entrevista de perfil es para conocer el ámbito de desarrollo personal, educativo laboral y la incidencia de este en el proceso de enseñanza de como psicólogo. Vamos a conocer un poco de lo que es la vida del doctor Miguel Ángel. Entonces, es por ello que para iniciar conoceremos un poco de sus raíces, de su infancia y para luego adentrarnos en el ámbito laboral. Y la primera pregunta es que si puede contarnos un poco de cómo fue el contexto familiar en el que creció. Bueno, yo nací en un pueblecito que se llama Roniz, en la provincia de Navarra, en España. Mi familia, pues, vivía en un ambiente rural. Mi madre procedía, diríamos, de una familia de pequeños labradores, mi padre de una familia de artesanos. En aquel momento, después de una guerra civil que tuvimos en España, yo nací en el 1945, pues la situación era muy precaria, pero lo que sí que me dio mi familia fue cariño, amor, seguridad, y en medio de la precariedad económica, pues viví una infancia feliz y además en contacto con la naturaleza. Creo que eso fue una cosa muy bonita que yo aprecio mucho. Bueno, se podría decir que la estimulación positiva que recibió en ese contexto familiar, pues reforzó este acercamiento a lo que es la carrera que usted eligió, que en este caso es la carrera de psicología. Bueno, no sé si en ese momento mi familia influyó mucho, pero sí en darme una infancia normal, feliz, segura, y quizás, bueno, eso posteriormente sí que me hizo pensar cuando contacté con ambientes de niños, de jóvenes que no habían tenido una familia, sí que me cuestionó por qué yo, diríamos, en medio de esta sociedad soy una persona normal y ellos, muchos de ellos crecieron con problemas de inadaptación, de delincuencia, etcétera. Eso sí que me hizo plantearme para ver una salida por donde podría ir el tratamiento también. Sí. Bueno, y en el proceso ahora vamos a conocer un poco de lo que es su proceso educativo. Y aquí, por ejemplo, podría decirnos cuáles fueron las instituciones, colegio o universidad que causaron mayor peso en su formación educativa y por qué. Bueno, siempre recuerdo con mucho cariño los años que pasé en un primer colegio que había en mi pueblo, regido por las hermanas de la Caridad de San Vicente Paúl. Allá estuve de los 3 a los 7 años. Fueron unos días felices, los recuerdo con mucho cariño. Las religiosas creo que me dieron cariño y luego recuerdo mucho los cantos, las catequesis. Aquellas no había diapositivas, ni había pues los medios de mediodía, pero había unos grandes libros de la Biblia con unas láminas preciosas que ellos me llevaban a un mundo de ensueño, las historias de la Biblia, eso lo recuerdo mucho, sí. Pero luego, bueno, pues yo creo ya influyó mucho más mi paso por las casas de formación de los hermanos maristas. Yo durante unos años fui hermano marista y ellos me inculcaron también pues amor al estudio, amor a los niños, a la juventud, deseos de ayudar. Me inculcaron amor también pues a la música, me motivaron para aprender. Creo que incluso me valoraban y entonces también pasé unos años muy felices dentro de los maristas. Luego ya en la universidad, yo cuando fui a la universidad no fui a estudiar psicología, Uh yo fui a estudiar primeramente teología. Me -huh. gustaba todo el tema de, bueno, de la teología, la Biblia, todo ese tipo de cosas. Y, y precisamente estando en Madrid, están estudiando teología, conocí pues ambientes de marginación duros.
y niños no queridos por sus papás. Yo no me lo explicaba. Niños rechazados, niños maltratados. Eso me inclinó, a la vez que estaba estudiando teología, también a ponerme a estudiar psicología para poder ayudar pues a esos niños, ¿no? O sea que fue la realidad que me encontré en Madrid de marginación. Pues podía contar muchos casos, pero bueno, sería muy largo. Lo que me inclinó un poquito a estudiar psicología para poder ayudar. Bien, entonces, por ejemplo, lo que lo motivó, se podría decir que fue el adentrarse en esta parte y el que estos contextos en los que se movió en este entonces lo influenciaran bastante para tomar la decisión ya en este entonces de estudiar la carrera de psicología. ¿Qué fue en sí lo que lo motivó a estudiar esta carrera? Bueno, pues aparte de conocer esa realidad que he mencionado, el contacto con una persona que luego llegó a ser pues un gran amigo, que lo conocí cuando él había comenzado a trabajar con niños de la calle. Y entonces me pregunté yo, ¿por qué no puedo hacer yo lo mismo? Entonces comencé a colaborar con él. Él vive todavía, se llama Enrique Martínez Reguera, y eso pues, el comenzar a colaborar con él me puso muy, muy en contacto con una realidad que yo en un ambiente rural no había conocido antes. Y eso pues me hizo preguntarme, si este lo puede hacer, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Y comenzar incluso a vivir con ese tipo de jóvenes que estaban pues en el borde ahí entre la delincuencia, la inadaptación social y la vida normal. Y por ahí me metí en contacto con este gran amigo, sí. Bueno, y aparte de la carrera como doctor en psicología, ¿qué otra formación estuvo para potenciar el desarrollo de esta disciplina? Bueno, pues aparte de la carrera, que siempre la carrera, ya sabes, cuando uno acaba, pues entonces comienza, diríamos, a estudiar realmente, porque entonces cuando se pone a practicar, uno pues empieza a especializarse en lo que realmente quiere. Yo comencé a trabajar inmediatamente en un hospital clínico y allí con un grupo de psicólogos y psiquiatras, pues adquirí cierta práctica, sobre todo pues conocí terapias que podían ayudar también a recuperar a niños que estaban un poquito ya inadaptados, niños y jóvenes. Pero después ya, una vez que comencé yo a vivir con ellos en una, digamos, en una casa normal, en lo que luego llamamos familias funcionales, yo hacía de padre, trabajaba, mi sueldo pues era para ellos, lo Sí. que ahí me dio mucha práctica fue la reunión que semanalmente tenía con otros 3 compañeros psicólogos, entre ellos el amigo que he mencionado antes. Nos reuníamos todos los viernes a cenar en un restaurante y después de cenar nos pasábamos horas comentando los casos que teníamos en nuestras casas, porque ellos también pues trabajaban en lo mismo, qué terapias estábamos aplicando, cómo eran los resultados. Entonces, esa práctica de comentar los casos, ver cómo lo trataba uno, cómo lo trataba otro, ayudarnos, eso me dio muchísima experiencia, muchísima experiencia. Luego, lógicamente, como yo también entré a dar clases en la universidad, pues el tener que preparar y el tener que muchas veces en mis clases, el poner, el enseñar lo que yo estaba dando, para motivar también a mucha gente, eso me hacía también estudiar, preparar muy bien el proceso y tener que leer más, estudiar todo con detalle. El tener que dar clases también me ayudó mucho pues a prepararme yo mismo, ¿no? Sí. Y luego pues como conocíamos una realidad que era el tratamiento que tutela de menores daba a esos menores en centros masificados y queríamos dar una alternativa, pues empezamos también a crear escuelas de educadores especializados. Entonces, el tener que abrir ese tipo de escuelas nos forzaba a estudiar, a preparar
también mucho más, no solamente personalmente, sino en equipo. Entonces fue un proceso desde la práctica misma, en contacto con otros educadores que se habían metido en la misma práctica de educación de niños y jóvenes que eran tachados por la sociedad de inadaptados o de delincuentes, pues nos hizo progresar mucho en esa rama de la psicología, de buscar tratamiento, terapias, soluciones para ese tipo de vidas. Bueno, es una gran diferencia, como usted bien decía, cuando uno está en el proceso de formación, pero una formación teórica con base científica, pero es otra realidad cuando uno se incrusta ya en la realidad, o sea, en la vivencia y se especializa. Hay una especialización, pienso yo, científica, pero también una especialización práctica que se le da. Ya me imagino en el contexto cuando ya está laborando, trabajando con las personas, y cómo estas van también potenciando de alguna forma también lo que uno ya ha adquirido en un proceso formal, digamos así, que le da la escuela, que le da la universidad. Y Sí, para sí. ello... Sí, sí, dígame. Sí, para ello la otra pregunta es que desde su vivencia profesional, ¿cuál ha sido uno de los retos más grandes que ha tenido que solventar? Ya sea en España, que es su país, ¿verdad? De natal, de origen, y aquí ahora en este tiempo en El Salvador. Bueno, en España, como yo me metí mucho en el tema de la inadaptación de niños, jóvenes inadaptados, luego drogadictos, gente de cárcel, etcétera, etcétera, pues uno de los primeros retos fue confrontar así esa situación y buscar caminos, diríamos, científicos para el tratamiento de ese tipo de gente. Creamos dos grupos, cuando estuve en Madrid, el grupo Promesa, luego después ya fui a Bilbao, estuve trabajando en la Universidad de Deusto y allá creé pues el grupo Aguincharik en vasco, que significa lo mismo promesa. Pues un poquito el reto fue buscar alternativas de tratamiento a los centros estatales masificados de tutela de menores. Entonces, creamos y promovimos familias funcionales. Creamos un modelo de tratamiento que después, junto con otras personas que habían comenzado por la misma época a trabajar en la misma alternativa, pues fue asumido prácticamente por todos los gobiernos de las 17 autonomías de España. Promovimos una serie de jornadas de inadaptación social que crearon ese movimiento fuerte, y hoy es el día que, por ejemplo, en Euskadi, al norte de España, la Asociación Aguinchari, que yo creé, pues en este momento tiene más de 600 educadores, educadores especializados que trabajan. Hoy día ya no se trabaja en la misma línea de recoger a niños, que también hay algo de eso, y tenerlos en familias especializadas o funcionales, sino trabajar con las familias directamente, con los padres. Bueno, eso fue, yo creo, el principal reto. Yo creo que ahí tuvimos éxito, sí. Sí. Pues me pregunta, en El Salvador, bueno, en El Salvador yo no estoy, ya me jubilé, diríamos, como psicólogo, no estoy trabajando directamente en psicología, sino más bien como misionero en un trabajo más de tipo pastoral y más de tipo formativo. Mi reto aquí en El Salvador es quizás buscar, convencer a jóvenes que quieran dedicarse de por vida a una vida solidaria en contacto con gente empobrecida y que puedan dedicarse a eso. Hombres, mujeres que opten por la vida solidaria de dedicación a los más pobres. Y ahí creo que no he tenido éxito todavía en El Salvador. Bueno, ha sido una gran labor la que usted ha hecho también a lo largo de su vida y lo que nos ha compartido hasta este momento. Y también creo yo que de alguna forma siempre se está influenciando en las personas y siempre va dejando uno como una semilla, una huella y como una marca por donde
va uno cruzando, me imagino, y esto también potencia también otras posibilidades, porque si en un momento dado siempre hay otras personas como que se van acercando y uno va tocando de una u otra forma vidas y marcándolas, o sea, que ya no son las mismas de como usted cuando usted llega, ¿verdad? Y deja un espacio de, o sea, de llenarlos con esta misión tan bonita que usted ha hecho, a que vivir en contextos diferentes, porque lo que nos cuenta de cómo ha sido en España y de cómo es ahora aquí en El Salvador, y siempre está en formación y siempre está formando a personas, y eso es algo muy grande de su parte. Así es que le damos las gracias, doctor Miguel Ángel, por habernos brindado este espacio y por compartir un poco de lo que es su vida y su experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Norma.